poderosa. Levanta tu Biblia, iglesia, que se escuche tu voz con convicción. Recuerda, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer, vamos, todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará, ¿qué? Mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Y Rema dice, amén y amén. Ahora sí, por favor, ponemos nuestro título en pantallas. Creo que ya se ve, ahí está. Mi proveedor, Jehová Jireh, mi proveedor. Él es mi proveedor. ¿Y el tuyo? ¿También? Amén, amén que sí, amén. Él es tu proveedor. ¿Cuántos de nosotros hemos probado en nuestra vida que Dios es fiel? Tu servidora sí, yo sé que tú también. Yo sé que tú también dentro de ti o a lo largo de tu vida has visto la fidelidad de Dios y que no cambia. Dios es fiel significa que Él está a nuestro lado y que nunca, 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 como nuestra declaración, nos dejará ni nos desamparará. Así está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero lo que está escrito jamás, jamás cambiará. Dice la Biblia que en una de sus maravillosas y tantas, innumerables y miles de promesas, es que Él nos sostendrá con su diestra, con su mano poderosa. Y aunque en nuestra vida seamos infieles a Dios, Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13 en versión Reina Valera, ahí está. Si fuéramos infieles, a veces somos infieles con Dios, sí, nos ha pasado. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, el que Él siempre esté fiel y tú y yo no nos debemos aprovechar de eso. Es más, no es una licencia para nosotros que no seamos fieles. No es una licencia para ser infieles. No sé si me explico. Este versículo es una forma que tenemos nosotros de reflexionar y darnos cuenta de que Dios merece nuestra fidelidad y nuestra entrega, porque Él siempre permanece fiel. No dice algunas veces, y es maravilloso. La Biblia me gustaba mucho como el pastor Porfirio decía, a mí no me gustaba muy bien la genealogía. Se me hacía algo como que tal engendró a tal y tal y tal y tal. Y yo decía, ay, se me hacía como honestamente pérdida de tiempo saber. Y él disfrutaba, desmenuzaba. Le decía, ¿sabías que? Le digo, ay, no, la genealogía, como que no. Pero cada palabra escrita en la Biblia es algo poderoso. Escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Dice, Él permanece siempre. Escucha esa palabra, siempre. Hoy me equivoqué, pero Él permanece fiel siempre. Obvio, no lo agarremos como, total que Él permanece fiel, voy a volver lo que no. No es una licencia para hacer lo que nos dé la gana. Simplemente tenemos que reflexionar en que Él siempre está con nosotros. Este mensaje del día de hoy, como lo titulé, Jehová Jireh, oh Dios es mi proveedor. Proveedor significa que todo lo que nosotros necesitamos, todo, cuando digo todo, es todo, y lo voy a comprobar con la palabra. Dios lo pone a nuestro alcance para que podamos vivir una vida completa en Él. Tú tienes hijos y los que no tienen, pero los que tenemos sabemos que queremos que nuestros hijos sean felices, tengan todo, que sean completos. Si tú y yo anhelamos eso, cuanto más el Señor. Y el Señor dice que nos ha provisto a sus hijos. ¿Quiénes? A ti y a mí. A los que nos están viendo también por YouTube, también les ha provisto. Y lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, en versión Reina Valera, por favor. Si tú estás en Cristo, esto es para ti. Como todas las cosas, ¿cuántas
todas, no se me pierdan. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, nos han sido provistas. Ya nos han sido provistas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y por su gloria y excelencia. Si estamos en Cristo, si tú estás en Cristo, que yo sé que sí, y si hubiera alguien que nunca nos ha visto, que nunca ha visto o ha aceptado a Jesús, acércate a Jesús, reconoce a Jesús como tu Salvador y obtendrás todas estas maravillosas dádivas de nuestro Dios, que nos ha sido dado a través de su poder, sobre todo de su bendita gracia. En lo personal, yo muchas veces he visto que Dios ha contestado mis oraciones de una forma sorprendente, de una forma asombrosa. Cuando yo veía que no había salida, ni sabía cómo iba a continuar mi vida en X tiempo, hace años atrás, cuando tenemos una sanidad, una necesidad familiar, cuando oramos por provisión y que Dios en el tiempo preciso contesta las oraciones. Obviamente la parte que no nos gusta, Dios siempre contesta las oraciones, siempre, pero la parte que no nos gusta es la paciencia. Todos queremos rápido, y más si estamos sufriendo, por el motivo que sea, no tan solo físico, puede ser económico, puede ser familiar, de lo que sea. Pero la Biblia dice que por la fe y la paciencia, las promesas que están en la palabra se heredan, ya están, pero tenemos que tener fe y paciencia. Algo que la mayoría de nosotros quizás la paciencia no sea nuestro fuerte o no nos guste esperar. Hebreos capítulo 6, versículo 12, también en Reina Valera. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe. Cuando dice que seamos imitadores, está hablando de las personas que hablan, que la Biblia, que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Tenemos a Abraham y tenemos un sinfín. Dice, sino imitadores por aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Son dos trabajos, es el dúo dinámico, la fe y la paciencia. Puedes tener toda la fe del mundo y eso está bien, está perfecto, correcto, pero tienes que tener la paciencia para recibirlo. Fe y paciencia. ¿Por qué? Porque Dios ya nos proveyó de absolutamente todo. En la Biblia encontramos muchos nombres de Dios. Algunos te lo sabes, algunos tal vez no, que nos revelan su carácter y su naturaleza. Está Jehová Nisi, que es Jehová es mi bandera, Jehová Shalom, está diferentes nombres. Hoy quiero hablar Jehová Jireh. Uno de sus nombres es el que acabo de decir, Jehová Jireh. Este nombre es muy interesante, con el que conocieron en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Significa el Dios que provee o el Señor es mi proveedor. Cual más te guste, es lo mismo. Pero ¿de qué se trata todo esto? Este nombre se trata que nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, tiene la capacidad, tiene el poder, la misericordia, la gracia de proveernos todo, absolutamente todo aquello que necesitamos siempre, aún en los momentos más difíciles que tú estés pasando y atravesando. Jehová Jireh o el Señor es mi proveedor. Este nombre se registra en la Biblia, ¿sabes? Solo una vez. Tu servidora se pasó toda la noche estudiando la Biblia y nomás lo encontró una vez. No, es broma. Solamente se registra una sola vez. Y lo vemos en Génesis capítulo 22, 14, en Nueva Traducción Viviente. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh. Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. A mí me gusta mucho decirlo al presente, el Señor provee. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Pero vamos al contexto. ¿Qué quiere decir esto de que por qué el Señor dice, por qué Abraham dice, el Señor es el que provee? ¿Por qué dice Jehová Jireh? ¿A qué se debe? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto?
El Señor proveerá, como vimos, se deriva en Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio. Génesis 22, verso 2, en versión Reina Valera, le dice a Abraham: quiero que me des. La fe de Abraham es probada. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Todos sabemos cuánto tiempo había esperado Abraham para poder tener a su amado y deseado hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice la Biblia que Dios probó la fe de Abraham y que sin duda, si tú eres padre, te podrás imaginar que eso no fue fácil para Abraham. Tal vez en su cabeza decía, pero ¿no es este el hijo de la promesa? ¿No es este el que habrá descendencia? Sin embargo, la Biblia no registra que Abraham se puso a cuestionar al Señor. Dice la Biblia que se levantó muy de mañana y agarró 2 criados y agarró a su hijo, agarró leña, agarró un asno y dijo, no exactamente así como tal, sino que obedeció. No se puso a cuestionar a Dios como a veces en algunos casos nosotros lo hacemos. Algo que seguramente no fue fácil para él, entregar a su único hijo que tanto le había costado tener, tanto tiempo. Un pasaje sin duda difícil en la Escritura. Y esto puede parecer cruel en este tiempo. Si en ese tiempo se me hacía cruel, creo que en estos tiempos se nos puede parecer todavía más cruel. ¿Cómo me das un hijo y ahora me pides que lo ponga en sacrificio para ti? Pero tenemos que entender el contexto del Antiguo Oriente. En la Biblia, cuando fue escrita, por eso tristemente era una práctica en ese entonces muy común en los pueblos de Israel, hacer ese tipo de sacrificios. De todas las naciones, escucha, de todas las naciones de la antigüedad, Israel es el único pueblo que creyó en la existencia de un solo Dios. Tal es el caso de Abraham. Pero en su alrededor, así había alrededor del pueblo de Israel, hacían ese tipo de sacrificios. Así que Abraham, dice la Biblia, que emprendió camino hacia el monte Moriah. Dice que pasó 3 días y 3 noches caminando con sus criados, con su hijo. Cabe señalar que los criados no sabían que iba a ser sacrificado Isaac. Isaac tampoco. Me imagino que la mamá Sara tampoco, si no se desmaya. Tú eres mamá, quienes somos mamás, hubiéramos dicho, no, Abraham, no. Ay, yo creo que yo si lo hubiera dicho, no, mi Irra, que he esperado por tanto tiempo, porque como era el primogénito y él era el único, yo me imagino que ni siquiera le dijo a Sara. Caminó por un desierto acompañado por su hijo y los criados, avanzando y en un burrito que llevaba la leña, el cuchillo, el fuego para él ofrecerlo, hacia un monte llamado Moriah. Al tercer día, de lejos, dice la Biblia, que Abraham alzó los ojos y desde lejos vio el monte Moriah. Se acercaba al monte donde tenía que sacrificar lo que más amaba, su hijo. Y le dijo a los criados lo siguiente, en Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, a ver, aquí se me quedan, ustedes ni saben nada. Dijo, esperen aquí. Pero fíjate cómo hablaba Abraham. Dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a nosotros. ¿Qué pasaría? Quizá algún día yo le pregunte a Abraham, ¿por qué dijiste volveremos si tú sabías que allá se iba a quedar tu hijo? Porque eso era lo que ibas a hacer. Dentro de su corazón tal vez él sabía, algo va a pasar allá arriba, que regresaré con mi hijo. Todos sabemos que así fue, pero fíjate cómo habla Abraham. Nos dice la Escritura que Abraham tomó la leña del holocausto, el fuego, el cuchillo, y siguieron caminando juntos. Ahora solo iba con su hijo. Dice la Biblia que agarró la leña y la puso sobre los hombros de Isaac. Al fin estaba joven, ¿verdad? Abraham ya era un anciano y él le puso la leña sobre sus hombros. Y mientras iban avanzando hacia el monte Moriah, su hijo le pregunta, ¿en dónde está lo que vamos a sacrificar? O sea, yo veo todo, veo la leña, veo el fuego, allá está el monte,
y el cordero, o sea, ¿de qué se trata? Génesis 22, capítulo 7, en Nueva Traducción Viviente. Y luego seguimos con el 8. Isaac, el muchacho, se dio la vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Ella le contesta: sí, hijo mío. Contestó Abraham: ¿tenemos fuego? ¿Tenemos la leña? Dijo el muchacho: pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? O sea, todo está, sí, pues todo está bien, papá, pero ¿y el cordero? Y Abraham contesta en el verso 8: ¿Dios qué? ¿Dios qué, iglesia? Dios otra vez, ¿Dios qué? Dios proveerá. ¿Qué se necesitaba? Un cordero. Pero Dios dijo: Dios proveerá. ¿Qué necesitas hoy? Lo que tú necesites, Dios proveerá. Exactamente. Los que dijeron Dios les va a proveer, y a los que no también. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos, dice, siguieron caminando. Isaac le decía: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y por qué? Porque Isaac sabía qué cosa era adorar a Dios, y sabía lo que había vivido viendo cómo se ofrecían los sacrificios. Sabía perfectamente todo el teje y maneje, dijimos los mexicanos, sabía todo lo que conllevaba un sacrificio. Sabía que era tomar un cordero, degollarlo, dejar que la sangre corriera y quemarlo en la leña, que se quemara todo como un sacrificio a Dios. O sea, yo sé todo, pero aquí hay algo que no me cuadra, decía Isaac. Todo está, pero ¿y el cordero? Isaac sabía cómo se hacía y se preguntaba en dónde estaba. Por eso le decía: papá, ¿dónde? Papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde? ¿Te imaginas cuando Abraham oye esa pregunta, cómo se rasgó tal vez su corazón cuando le pregunta: ¿y el cordero? Y sin saber que, con el modo de decirle: hijo, pues el cordero eres tú. O sea, solo él lo sabía, y su corazón, me imagino, compungido de saber que era su hijo. Sin embargo, al fin, padre de la fe, tú y yo somos descendientes de él, somos sus simientes, dice la Biblia. Al fin, padre de la fe, lanza una respuesta, una palabra de fe: hijo, el Señor proveerá el cordero para el holocausto. El Señor proveerá. Qué sabiduría, qué respuesta de fe. Y así llegaron a la cima de la montaña, cual Dios le había indicado, que dijimos que era el monte Moría. Finalmente llegó el momento en que puso la leña, acostó a su hijo, y dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho, levanta su mano, agarra su cuchillo para degollar a su hijo y ofrecerlo como sacrificio. Para matarlo, el ángel de Jehová, ese que llega en los momentos justos que necesitamos, ese que llega en el momento que estás pasando una situación difícil, la que sea, en cuando entonces Dios manda a alguien, puede ser una persona que represente, que dices tú, fue como un ángel que vino, ese ángel que llega en el momento que más deseamos. Cuando alguien llega y dice: Dios me dijo que estás enfermo, pero Dios me dijo que te diera estas palabras y que y tú eres sano, y ese tipo de ángeles, algunos tal vez literales y algunos sí, representándolos. Ese ángel llega justamente y le dice en Génesis 22, 11 y 12, le dijo lo siguiente: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Verso 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo, al único hijo que tenías. ¿Te imaginas el gozo, los brincos, la fiesta que se armó en el monte Moriah? La alabanza, tal como dijo: iremos y adoraremos, le dijo a los criados, si te recuerdas, hace rato que lo dije en el versículo: iremos y adoraremos y luego regresaremos. Me imagino el gozo y la fiesta, danzando y adorando a él, tal como lo había dicho el padre de la fe. Y así fue, ya su hijo no iba a ser sacrificado. Dice la Biblia que de pronto escucharon a sus espaldas, no vamos a ver ese versículo porque serían demasiados, escucharon a sus espaldas un ruido.
¿Y era qué? Detrás de ellos había un cordero, un carnero, atorado por los cuernos en un matorral, en un zarzal, dice una versión. Y así ese cordero tomó el lugar de Isaac. Y eso fue lo que sacrificaron. Me puedo imaginar la alegría de Abraham e Isaac cuando tomaron el cordero y lo sacrificaron en la leña que supuestamente, o tal vez sí, era para Isaac. Adoraron a Dios porque Dios ya había ¿qué? Provisto. Jehová Jireh, Él es tu proveedor. Ya había provisto de un cordero para el holocausto. E Isaac no tuvo que morir. Tomó su lugar un cordero. Yo creo que más o menos te imaginas, pero eso te lo voy a decir al final, de en qué consiste, qué simboliza esto del cordero, que alguien tomó el lugar de Isaac. Volvemos otra vez con Génesis 22:14, pero en Reina Valera ahora, cuando ofrecieron el cordero, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el último momento Dios proveyó un cordero. ¿Cuántas veces tú has pasado por situaciones difícil, súper difícil, recontra difícil y lo que le sigue de difícil? Y en el último momento Dios provee lo que tú necesites, lo que tú anhelas, lo que tú esperas, lo que con fe y paciencia estás creyendo que se va a manifestar. En el último momento Dios proveyó a un cordero para ser sacrificado en lugar del hijo de Abraham, de Isaac. Este es un ejemplo de cómo Jehová Jireh provee en nuestras necesidades, incluso en esos momentos tan más oscuros, tan más negros de dificultad. En la palabra encontramos innumerables evidencias de su provisión a lo largo de toda la Biblia. Filipenses capítulo 4 versículo 19 en versión Reina Valera. Ahí está. Mi Dios pues proveerá. Mi Dios pues ¿qué? Suplirá. Todo, unas cosas y otras no, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Escucha, mira bien y atesora la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá, proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá, proveerá todo aquello que te hace falta, todo aquello que no tienes, que no tengo, todo aquello de lo que careces. El Señor pues proveerá. Ese nombre significa que Dios cuida de todas nuestras necesidades. Y aunque hoy yo no sé cuál es tu necesidad, debemos tener la confianza que tuvo Abraham. Así, Abraham, la fe de Abraham, la confianza. O la confianza de Pablo cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte a cada uno de nosotros. Podemos ver la provisión de Jehová en un momento de necesidad. ¿Qué te falta en este momento? No tienes que hablarlo, no tiene que ser audible, pero tú sabes lo que te hace falta, lo que tú necesitas. El salmista David lo decía de la siguiente manera, Salmo 23, capítulo 1, nueva traducción viviente. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, Él me provee todo lo que necesito. ¿Alguien puede decir amén? Amén, amén y amén. El Señor es mi pastor, pero tú tienes todo cuando Él es tu pastor. Si Él no es tu pastor, entonces, dicho en otras palabras, no podrás tener todo lo que te haga falta. Tiene que ser Él tu pastor, tienes que ser pastoreada por Él. Dice, el Señor es mi pastor, por lo tanto, entonces tengo todo. Cuando haces que Él sea tu pastor, que sea tu guía. Cuando Él te pastorea, cuando Él te guía, cuando has depositado tu familia en sus manos y tu vida, cuando estás caminando y confiando en Él, es que Él tiene el control de todo aquello que tú necesitas. Podemos confiadamente decir entonces
el Señor es mi pastor y nada me falta. ¿Podemos ver el verso que sigue, por favor? En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Qué bendición cuando Dios es tu pastor. Esta es la consecuencia de cuando tú te dejas pastorear, de cuando tú te dejas guiar, cuando pones todo en sus manos, cuando Él es tu pastor. De otra manera, ese versículo pues no aplicaría si Él no es mi pastor, si Él no me guía, si Él no me conduce. Dice, en verdes prados me deja descansar. ¿Quién no necesita paz, tranquilidad en estos momentos? Siempre, ¿verdad? Pero como que el mundo cada vez se pone más agitado, más esto ha sido reseteado, cada vez se ven cosas más difíciles. Sin embargo, para ti y para mí, los que tenemos un pastor, nos conduce a arroyos tranquilos, a escenas tranquilas, a días tranquilos. A eso puedes traducirlo, días tranquilos, días pacíficos. Pero no dicen que ya subió esto, no dicen que la X, lo que sea. Yo vivo tranquilamente porque Él es mi pastor. Esto es cuando lo dejamos que Él sea nuestro pastor. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios intervino sobrenaturalmente en momentos de mucha necesidad. Te voy a nombrar algunos ejemplos. Cuando Jesús alimenta y provee las necesidades de más de 5,000 personas, multiplicando los 5 panes y los 2 peces para alimentar la multitud. Juan 6:10, también en Reina Valera, por favor. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, sin contar a los niños y a las mujeres. Solamente los varones eran 5,000. Y dice la Biblia que tomó los 5 panes y los 2 peces. Fíjate lo siguiente, parece que no pase desapercibido esta parte. Dice que los tomó y que dio gracias. Cuando Él los tomó, era imposible en lo natural que pudiera alimentar con 5 panes y 2 peces a esa multitud. Pero cuando Él dio gracias, en mi forma de ver las cosas, hizo la diferencia. Agradeció por lo poco que ahí había y se multiplicó. Dice, dio gracias al Padre. Cuando estamos en dificultad, cuando estamos en diferentes tipos de pruebas, debemos alzar nuestra vista a Él y mirar y decirle, no sé cómo lo vas a hacer, pero te doy gracias. Me imagino al Señor Jesús, solo hay esto, Señor, pero yo te doy gracias. Sabía quién era su Padre. Es lo mismo con nosotros. Dios proveyó de una forma sobrenatural después de que dio gracias y dio de comer a más de 5,000 personas. También me gusta porque habla de una viuda. Dice, también vemos cómo Dios mismo proveyó de aceite a esa viuda. ¿Has oído esa historia? Que no tenía con qué pagar a sus acreedores, tenía deudas que pagar y le dijeron, pagas. Se había muerto su esposo y su esposo era un profeta y había muerto, y entonces ellos debían y le dijeron, necesito que pagues la deuda. Yo no tengo nada para pagar. Entonces la amenazaron con llevarse a sus 2 hijos y tomarlos como esclavos. ¿Te puedes imaginar la desesperación? Viuda, sí que lo sabré, viuda, y luego no tenía para pagar, y luego le querían quitar a sus 2 hijos. Oye, yo también soy viuda y tengo 2 hijos, pero no es mi caso, ¿verdad? Gracias a Dios. Dice, no tenía para pagar las deudas y le querían quitar a sus hijos para venderlos como esclavos. Entonces va con el profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2, también en Reina Valera. Va y le dice lo siguiente. Acompáñenme a ver este triste caso. Al principio dice, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Le compartió lo que le estaba pasando. Declárame qué tienes en la casa. A ver, dime, ¿qué tienes en la casa? Y ella dijo, la viuda, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, ni muebles, ni mi tele smart, no la tengo. O sea, no tengo nada, Señor, nada. No, ¿qué voy a vender? Lavo a mano, Señor, lavo en un arroyo, no tengo nada. Tu sierva nada tiene, ninguna cosa, sino una vasija
de aceite. Es todo lo que yo tengo. ¿Qué cosa, qué podía salir de ahí? Una televisión te dan algo, de otra cosa, de un carro, qué sé yo, pero de aceite, lo sorprendente y lo sobrenatural que es tu Dios, que es mi Dios. Entonces Eliseo le dice que consiga más vasijas, que vaya con los vecinos y que se las preste. Tú puedes ver eso en Segunda de Reyes, la historia, que vaya y que vaya llenando y apartando conforme las vaya llenando, que tome la vasija de aceite, lo que tiene de aceite, y que consiga todas las vasijas cuanto sea posible y que las vaya llenando de una por una, hasta el tope, hasta que llegara. La Biblia dice que su hijo ella le dice, pásame otra vasija. El Señor, mamá, ya no hay, están llenas, se llenó todas, y ahí paró el fluido, no sé si dirás, el fluido del aceite. Llenó todas las vasijas. Y en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 7, ahí mismo, después de que llenó todas las vasijas, de una manera obvio, sobrenatural, vino a ella luego y le contó al varón de Dios. Le dijo Eliseo, fíjate lo que pasó, están llenas todas las vasijas. Y entonces Eliseo le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que les quede. Sin duda una cosa impresionante, que pudo salir de la deuda. Tu Dios es sobrenatural. Eliseo, recuerda, le da instrucciones a la viuda y ella obedeció. Ella no se puso a cuestionar, ¿cómo voy a llenar si es una vasija de este tamaño? Y tú me pides vasijas, y a veces tú y yo cuestionamos a Dios cuando nos da instrucciones. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de este libro de tu boca este libro de instrucciones. Tenemos instrucciones y a veces nos cuestionamos, ay, pero yo no veo cómo. La boca de nosotros, que deberíamos de quedarnos callados y decir, ahí dice, yo lo creo y no me voy a mover. Y la viuda, ¿qué? Fue obediente. Ve y hace esto, y hizo tal cual, y entonces vieron el poder de Dios. Ella obedeció y milagrosamente el aceite se multiplicó. La viuda pudo vender el aceite, pagar la deuda, salvando así a sus hijos de que se los llevaran de esclavos. La historia del aceite de la viuda es un ejemplo poderoso de la provisión, dime si no, de la provisión y el poder de Dios. Nos enseña a confiar en Dios, ser obedientes y seguir sus instrucciones. Incluso aunque no entendamos. ¿Tú crees que la viuda entendía? Él solo dijo, si este hombre de Dios lo dice, yo lo creo y yo lo voy a hacer. Y así fue, y ahí estuvieron los resultados. Incluso cuando no entendamos cómo Él va a resolver nuestros problemas, es que no nos toca a nosotros saber cómo le vas a hacer. Solamente nos cuesta, la parte que nosotros es creerle. Señor, y yo sigo tus instrucciones. Vemos cómo Dios ha provisto a lo largo de toda la historia de una manera sobrenatural. De hecho, me llevaría días, semanas enseñándote tantas provisiones que Dios hizo a personas que han estado en terrible necesidad y un profundo dolor y carencia. ¿Recuerdas cuando también proveyó maná en el desierto a los israelitas que se quejaban de todo? Ay, yo no entiendo, ¿verdad? Cómo hay esa gente de antes que se quejaba de todo. Ay, pero eso fue antes. Ya eso ya no ocurre entre nosotros. Esa gente, no entiendo cómo puede esa gente quejarse después de ver tanto milagro, ¿verdad? Pero bueno, eso fue en el pasado. Ahorita ya no nos quejamos. Ellos, sin embargo, se quejaban, estamos cansados, tenemos hambre, tenemos calor, tenemos sed, de todo se quejaban. Y Dios proveyó pan, codornices del cielo, agua de una roca. Éxodo capítulo 16, verso 12 en Reina Valera. Y yo he oído las murmuraciones. Si tú piensas que Dios no te oye cuando te quejas, mira bien, si nos oye, si nos escucha. Pero como inicié diciéndote, Él es fiel, Él es fiel. ¿De dónde los había sacado? Y aún así, el mar rojo se abrió, y aún así, la quejadera dice, he oído sus murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, aún así, fíjate, no dice la Biblia que estuviera molesto. Diles, sí, ya los oí que se están quejando. Sin embargo, les voy a dar lo que ellos necesitan.
háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne. Ya no queremos maná, ya estamos hartos del maná. Bueno, pues diles que les voy a dar carne. Ahí está. Y por la mañana os saciaréis de pan. Fíjate, en la mañana su panecito. Yo no sé si había café porque hay gente cafetera aquí en este lugar, pero a mí no, el café no es lo mío. Pero imagínate, en la mañana su panecito y en la tarde su carnita, o sea, proveyéndoles de todo lo que necesitaban. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y leemos también cómo proveyó el agua, Éxodo 17, versículo 6, también en Reina Valera. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas. Y así lo hizo. Que tenemos sed, pégale a la peña. Que tenemos hambre, en la mañana maná, en la tarde carne. Que tenemos frío, una columna de fuego para que no tengan frío. Que tenemos calor, todo lo proveyó, todo. Jehová Jireh, Jehová tu proveedor. Proveyó también si esos te impresionaron, y si te pasa como a mí, me impresionó. Quiero decir de igual manera, pero honestamente me impresionó más. Cada quien, ¿verdad? ¿Sabías que Dios también proveyó del tiempo a Josué? Josué estaba en una guerra y Dios proveyó de que les dio tiempo para que pudieran ganar la guerra. ¿Habrás visto que Dios provea algo que no existe y que lo haga existir por ti? Proveyó de tiempo a Josué para que pudieran derrotar a sus enemigos. Josué capítulo 10, versículo 13. Escucha mira más bien cómo lo dice. Y el sol se detuvo y la luna se paró. El tiempo se detuvo. Nunca se ha visto en la Biblia algo semejante. Nunca se ha visto algo como esto. Necesito, Señor, tiempo, le dice Josué. Si tú no paras la luna, él ordenó a la luna y al sol que se paren, porque si no nos van a derrotar, Señor. Yo nunca me imaginé eso. Si no existe, por ti lo creará. Amén. Si no existe, por ti lo creará. Y él ordenó que se pararan. ¿Quién? Josué. Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Dice, el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró. El sol se para. ¿Por qué no avanzas? Le han de haber dicho algún astro por ahí. No me puedo apresurar a ponerme casi un día entero. Casi un día entero estuvo. ¿Cómo es posible? O sea que es sin palabras para mí decir que el tiempo se detuvo para darle la victoria. ¿A quién? A los suyos. ¿Cómo Dios proveyó del tiempo? Hoy en los días tú y yo vivimos a prisa. Tú y yo vivimos que el día no alcanza. ¿Sabes? No dije tantito, te lo voy a decir. Poquito antes del aniversario, tu servidora estaba apresurada. Tenía diferentes cosas que hacer en una semana en especial. Diferentes detalles, diferentes cosas. Y eso que había gente apoyándonos. Y yo me acuerdo que le dije, yo no recordaba esto. Yo no le dije que se detuviera el sol, ni la luna, nada de eso. Ni me acordé de esto. Pero yo le dije, Señor, yo necesito que tú me ayudes en esta semana con los tiempos. Y le saqué mi lista, Señor, necesito que tú me ayudes. Necesito ir a comprar esto, llevar esto, traer esto, llevar aquello, decir que me apoyen con esto, hacer aquello. De solo decirlo ya me sentía cansada. Y le dije, Señor, ayúdame. Sí, me acuerdo que le dije, ayúdame con el tiempo. Las 24 horas pasaron, el sol nunca, tú no viste que se hubiera parado, ¿verdad? Es que fui yo. No, obviamente no. Y me acuerdo milagrosamente el tiempo se me acomodó. Los tiempos se me acomodaron. Los tiempos pude hacer exactamente y sin prisas. Y todavía con
me dio, váyame la redundancia, el tiempo de hasta dormir. Es que a tu servidora le gusta dormir, pero hay días en que no puedo dormir. La demanda es bastante, parece que no, pero sí lo es. En esa semana Dios me dio el tiempo hasta para descansar por las tardes. De verdad, tu Dios sigue siendo el mismo que estamos leyendo, escudriñando en la palabra. Yo te pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Verdad que no? No hay nada imposible para Él. Y quedo asombrada, perdón, mira que proveer el tiempo para los suyos. No te alcanza el tiempo. La Biblia dice que en los últimos, válgame, en los últimos tiempos los días serán acortados. Porque ¿a causa de qué? De los escogidos, a causa de nosotros. Cuando yo era niña, yo me acuerdo que cuando decían, vamos a ir al circo, y yo bien emocionada, pero faltan 3 horas. Esas 3 horas se me hacían largas. El tiempo se sentía demasiado lento. Hoy tú y yo sabemos que no. En la Biblia dice, por causa de los escogidos los días serán acortados. 1 hora se pasa demasiado rápido. No hay nada imposible para Dios. Él sigue siendo el mismo Dios, el que quiere seguirte proveyendo el día de hoy. Aún quiere seguirte proveyendo. Aquí da un cambio, un giro un poco para casi terminar. Muchas veces nos enfocamos solo. No es que no esté mal que te enfoques en eso, pero muchas veces solo nos enfocamos en Jehová Jireh como alguien que provee dinero, como alguien que provee una casa, un carro, un techo, un esposo, una esposa. Sin embargo, si analizamos el texto con el cual casi iniciamos, en donde se encuentra en Génesis Jehová Jireh, lo que Dios hizo en ese día fue que Isaac iba a ser sacrificado y Dios proveyó el cordero que tomaría el lugar de Isaac. Pero esto va mucho más allá, iglesia, y con esto casi es la parte final. Esto va mucho más allá de que Dios hizo el cambio y proveyó el cordero. Dios proveyó para nuestra salvación. Nosotros debimos haber sido sacrificados, pero el Señor proveyó el cordero sin mancha, el cordero de Dios sin pecado, que llevó nuestros pecados, y es el Señor Jesús. Juan 3:16, hoy lo vamos a leer de una forma diferente, porque de tal manera amó Dios al mundo que proveyó, que fue provisto el cordero, que proveyó a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame, Rema, escucha, iglesia. En la cruz del Calvario, Jehová Jireh entregó el sacrificio más grande de amor por nosotros. El sacrificio de Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo y fue cambiado por el cordero, semeja. Es esto, que tú y yo teníamos que haber sido sacrificados, así como Isaac. Pero él cambió ese cordero que es Jesús. Él pagó por tus y mis pecados, nos compró, nos salvó, nos redimió, nos rescató y nos adoptó. Había un precio que pagar, sí, para que nosotros seamos sus hijos, y Él lo hizo, proveyó, y ese precio, ese cordero hermoso es Jesús. Qué maravilloso es saber que Dios proveyó a través de su único Hijo la vida eterna. Todo lo que ha provisto, todo lo que proveyó, pero qué hermoso que proveyó, que puso, que dio a su Hijo, para que tú y yo, una vez que nuestros ojos se cierren en este mundo, tengamos vida eterna. Proveyó ese cordero para que tú y yo tengamos descanso, vida eterna. Es hermoso a los que estamos en Cristo Jesús. Debemos vivir una vida en dependencia en la provisión de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Nunca dice busca lo que te haga falta.
Busca lo que te haga falta, dice, por encima de todo, dice, busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará, Él les proveerá. En otras palabras, puedes leerlo conmigo, dice, y Él les proveerá todo lo que necesiten. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Ya tienes vida eterna? ¿Ya tienes tu nombre escrito en el libro de la vida? Dios nos invita, en ese versículo, déjamelo en pantallas, Dios nos invita a conocerle a Él primeramente y depender de Él y poner nuestros ojos en Él antes que en cualquier otra cosa. No está mal que trabajes, que busques esposa, que busques esposo, no. Y la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma, obvio sí, pero antes de eso, antes de todas esas cosas, es buscar primeramente el reino de Dios y depender de Él. Cuando pones tus ojos en Él antes que cualquier otra cosa, cuando hacemos esto, podemos estar seguros, como dice Pablo, el Señor suplirá o proveerá todo lo que haga falta. La alabanza, por favor. La misma promesa que Dios le dio a Abraham, la misma. Yo soy tu proveedor, Jehová Jireh. La misma promesa está vigente para ti y para mí el día de hoy. Termino con este versículo, Romanos 8:32, en versión Reina Valera. ¿Sí puede apoyarme la alabanza o no están? Vamos con los que estemos. Ahí tenemos ese versículo, iglesia. Mira, ya para terminar, el que no escatimó, ya lo vimos, Juan 3:16, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, en otras palabras, cómo no nos proveerá también con Él todas las cosas? Vuélvelo a leer conmigo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos proveerá también con Él todas las cosas? Amén. Todas las cosas. ¿Les falta salud? ¿Puedes ponerte de pie, iglesia, conmigo? ¿Te falta salud? El Señor ya proveyó la salud a través de su Hijo amado Jesús. Mateo 8:17, Primera de Pedro 2:24, Isaías 53 del 3 al 5 dice que por sus llagas tú fuiste curado. Él proveyó la salud, Él proveyó todo, todo. Que no te preocupes lo que has de comer ni lo que has de vestir, ya proveyó, ya está todo. Si te dio a su Hijo, no te dará con Él, junto con Él, todas las cosas que necesites. Tú pregúntale, tú dile, Señor, yo sé que tú eres mi proveedor, ¿qué te hace falta que no esté escrito en la palabra? ¿Qué te hace falta? ¿Paz? Él proveyó paz cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo que tú creas que tú necesites, el Señor ya te lo proveyó. Y si tú estás esperando un vehículo, un carro, dije que no está mal eso. La Biblia no condena eso. Nos dio todas las cosas, fe y paciencia. Por la fe y la paciencia heredamos las promesas. ¿Por qué no hablas con el Señor? ¿Y por qué no le das gracias? Por fe. Recuerda cuando Abraham dijo a sus criados, voy a ir pero voy a bajar, adoraremos y regresaremos. Estaba hablando en plural. Voy a regresar con mi hijo. Eso fue fe. Y tú y yo somos hijos de él, Abraham, hijos de la fe. Somos hijos de la fe. Señor, yo te doy gracias, Padre. Jehová Jireh, tú eres nuestro pastor. A mí, a tu iglesia, nada nos falta, Señor. Ni la salud, ni la paz. Tú sabes lo que te hace falta o lo que el enemigo está tratando de robarte, porque tuyo ya es. El acta de decretos que nos será contraria fue clavada en la cruz y ahí quedó clavada toda necesidad. Ahora puedes decirle, Señor, tú eres mi pastor y a mí nada me falta. Habla con Él, habla con tu Señor, dale gracias porque Él es tu pastor. Él es Jehová Jireh,
Un aplauso de alabanza a Jehová Jireh, el que Dios que tiene todo bajo control. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Y me gusta decírtelo, oro que así sea en tu vida y que la palabra que fue implantada en tu corazón lo recibas como tierra fértil y no permitas que al salir la puerta se te olvide que Él es el que te provee en todo y que te proveyó salud, vida eterna, redención, todo, todo en lo económico, en todo. Amén. Que así sea, que así sea. Vamos a dar gracias por las ofrendas y los diezmos. Amado Señor, gracias porque tú amas al dador alegre, Padre. Padre, tú no te fijas en la cantidad, Señor. Solamente yo te pido que bendigas la siembra de mis hermanos, Dios. En Rema, que es tierra fértil, Dios. Que sea multiplicado tal cual como está escrito en tu palabra, 100 veces, Señor. Se coseche, Señor, lo que siembra Rema presencial y Rema virtual, Señor. Gracias por esos pilares a la distancia, Dios, que siguen, Señor, sosteniendo tu obra y los pilares, Señor, de Rema presencial, Dios. Multiplica, Señor, y asimismo te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, todos somos de casa y todos sabemos obviamente los anuncios, los comerciales. Tenemos talento, iglesia, hay taquitos, si te gustas quedar a acompañarnos, es muy bonito platicar todos juntos. Si alguien dice yo quisiera, pero la verdad no, tú nada más dime y comemos todos. Aquí eso es lo de menos. Gracias por estar aquí. Y aunque yo sé que es muy rápido lo que te voy a decir, ya estamos viendo quién nos visita en nuestro aniversario. Nada más te lo adelanto. Estamos viendo y orando que Dios nos dirija. Ya como que ya tenemos en vista más o menos quién, porque los tiempos se pasan rápido, lo acabamos de ver. Y honestamente yo no quisiera decirle como Josué, detén el día. No, yo sí quiero que avance. Yo sí quiero el día que el Señor venga. Yo sí quisiera que se acelerara. Yo. Pero no es lo que yo quiera, ¿verdad? Es lo que el Señor tenga en sus planes. Me da mucho gusto, quiero darte algo. Después tú la verás aquí dando testimonio a una mujer le creyó a Dios. La verdad, está aquí entre nosotros, ella se llama Patti. Levanta tu mano, Patti. Solo levanta tu mano. Ella pasó por una situación, pero ahorita ella, su paso, camina a paso lento. Estuvimos orando por ella. Dios obró de una forma impresionante, sobrenatural. Pero los detalles te los estará dando ella. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Y si lo hizo con ella, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Solamente tenemos que tener fe en Dios. Por la fe y las promesas, por la fe y la paciencia, las promesas son alcanzadas. No puedes una sin la otra separarla. Y esta mujer tuvo fe y paciencia. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. Bueno, así me gusta. Si gustan ponerse de pie, gracias por haber venido y que Dios proveyó para que pudiéramos llegar de un lado o de otro. Gracias a Dios. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Rema, que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí confiándonos en que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y todos decimos amén y amén. Dios te bendiga, iglesia amada.